Muy buenas, hoy terminamos el análisis al Autódromo José Carlos Pace con una versión un poco más mecánica, ¿no? Vais a tener en la descripción los anteriores vídeos que era sobre los datos y sus características y otro sobre el pilotaje, pero como digo, hoy toca ver el tema de reglajes un poco más mecánico, ¿no? Todo el asunto. Entonces, en cuanto a reglaje, lo que siempre más llama la atención es la aerodinámica, ¿no? Que siempre se dice reglaje de carga baja o de carga alta. Pues en este caso es de media alta, o sea, no es tan extrema como podemos intentar conseguir en México, que ya os dije que como la densidad del aire era bastante baja por esa altitud, pues siempre ponemos como una carga aerodinámica más exagerada porque al final conseguíamos menos downforce y por tanto menos drag. En este autódromo no tenemos algo tan extremo, o sea, sí que es una altitud bastante importante si la comparamos con el resto de circuitos, pero está lejos de la que teníamos en México. Entonces sí que podemos conseguir una carga aerodinámica más o menos normal para la configuración de alerones y demás que pongamos, ¿vale? Entonces, como digo, se necesita una carga aerodinámica bastante alta, que además si pones un poquito más te va a dar un extra en cuanto a conservar neumáticos, que aquí no debería ser un problema a priori el tema de la degradación y la estrategia, porque bueno, tenemos la gama media de neumáticos de 12, 13, 4 para el duro, medio y blando respectivamente. Entonces bueno, no es un circuito de excesiva carga lateral ni tampoco demasiada frenada, no es muy importante tampoco la tracción como tal. Entonces es un circuito en el que el desgaste debería mantenerse medio, ¿no? Que en el análisis de los datos, las características y demás ya vimos cómo era un circuito muy equilibrado, quizá un poquito tirando a rápido, pero muy equilibrado en general. Entonces la degradación debería ser media y aquí pues tampoco se espera un calor espectacular, así que no deberíamos tener una degradación muy alta, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si tú quieres intentar un undercut, que es entrar algunas vueltas antes, aunque sea una vuelta antes, luego el segundo stint lo vas a tener que alargar más. Si tienes menos degradación, esto te puede resultar más fácil, sobre todo a la larga, pero como tampoco se ha descartado el tema de la lluvia, pues nadie sabe nada, ¿no? En este sentido, si tenemos lluvia, pues lógicamente todo el tema estratégico da la vuelta y la degradación no es tan importante en ese caso. Pero bueno, si seguimos hablando de la aerodinámica, que al final siempre me lío, también es importante tener un balance adelantado, es decir, tener un poco más de carga en el alerón delantero para intentar un poco de sobreviraje en curvas, sobre todo de velocidad media y de velocidad alta. Nunca vamos a conseguir sobreviraje aerodinámico con estos coches porque de por sí son subviradores, es decir, generamos mucha carga, pero sobre todo para el tren trasero, no tanta para el delantero. Por eso les cuesta tanto entrar en curva y por eso al salir de curva son tan inestables, porque pierde adherencia el tren delantero. Entonces esto sí que va a ser importante. Fijaos en este gráfico de arriba, el de la velocidad, que este es el panel que os enseño siempre, os lo enseñé antes de ayer en el vídeo de los datos, y quiero que os fijéis en este gráfico turquesa que es el de la velocidad. Podríais pensar, bueno, pero tenemos aquí una velocidad punta brutal, tenemos aquí todo este tramo que es a fondo, tenemos aquí también una recta importante, aquí otra, aquí vamos a poner carga aerodinámica baja. No es así porque a partir de aquí y hasta aquí, si os fijáis, estamos constantemente subiendo y bajando la velocidad. Incluso para este tramo que son las curvas 1, 2 y 3, tener carga aerodinámica te aporta bastante. Entonces, el segundo sector es esto de aquí, es decir, desde aquí, que incluye la curva 4, que es esta, hasta aquí, bueno, más o menos hasta aquí, porque esto sería la curva 12, es el segundo sector. Entonces, tú lo que quieres es optimizar siempre este segundo sector, que por supuesto no te olvides del primero y el tercero, que son de bastante velocidad, pero este es el más importante, donde están los tiempos por vuelta y todo, como os he dicho. Entonces lo que intentas optimizar es este, y para eso se necesita bastante más carga aerodinámica. Ojo, entramos como este que tenemos aquí muy baja velocidad, aquí también, es decir, esto por ejemplo estamos hablando ya de curvas, curva 8, luego por aquí la curva 10, no es tan importante la carga aerodinámica, porque la carga aerodinámica afecta sobre todo en este tipo de curvas que vamos a más de 200 km por hora, pues por aquí incluso también que estamos en torno a los 150, ahí es muy importante la carga aerodinámica. Cuanto menor sea la velocidad de la curva, menos importancia tienen, ¿vale? Porque la carga aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad, que es algo que siempre comento también. Luego, en cuanto a las suspensiones, siempre decimos, ¿qué prefieres? ¿Fomentar la carga aerodinámica o conseguir más agarre mecánico? Pues en este caso va a ser más la primera, fomentar la carga aerodinámica. ¿Cómo se consigue esto? Con un coche que ni se balancee mucho, ni transfiera mucho peso tampoco longitudinalmente. Es decir, cuando frena se transferencia peso hacia adelante, el morro se comprime y la parte trasera se expande, ¿no? Y en aceleraciones al revés. Pues tú no quieres que se dé esto mucho. Que de algunas cosas sí que te puedes beneficiar en este sentido, pero lo que tú vas a querer sobre todo es fomentar la carga aerodinámica. En este sentido, evitar un balanceo excesivo es fundamental. Aquí tienen que trabajar pues las barras anti-roll, todos los elementos amortiguadores que acompañan a esa barra anti-roll. Entonces ahí sí que va a ser clave, porque en la zona de enlazada, sobre todo esa zona que se va enroscando poco a poco, que mantenemos cargas laterales relativamente altas, o sea, son medias pero muy constantes, ahí si tienes un coche que en vez de estar muy horizontal, para que os hagáis una idea, lo tienes
más bien inclinada hacia el lado, pues lógicamente no vas a generar la misma carga aerodinámica, porque un alerón prefiere siempre estar lo más horizontal posible. Entonces, esto sí que es importante. Tampoco hay muchas frenadas en las que tú quieras pues fomentar mucho una transferencia de peso o algo así. Tampoco es tan importante la tracción, porque por ejemplo, saliendo de la curva número 1, que es, mira, os la enseño aquí, es esta que tenemos por aquí, pues sí que puede ser interesante, pero es que justo aquí además tenemos una cuesta hacia abajo, entonces tener mucha tracción tampoco te va a ayudar, especialmente porque ya tienes como ese empuje del propio circuito que es cuesta abajo. Luego en la salida de la curva 12 sí que sería muy importante, porque aunque la curva no es de muy baja velocidad precisamente, de velocidad media, luego tenemos un tramo de recta muy importante, pero luego la tracción te podría servir, por ejemplo, la salida de la curva número 9, pero justo luego de la 8, perdón, pero justo luego te encuentras la 9, por lo tanto tampoco hay mucho beneficio. Aquí tienes la 10, que tienes todo este tramo sí para aprovechar, pero tampoco es lo suficiente como para ser algo pues a tener en cuenta, a fomentar, porque es que de hecho aquí empiezas a dar gas a fondo, pero tienes también la curva número 11, que la tenemos por aquí. Entonces, si tienes una falta de carga aerodinámica por culpa de eso, de fomentar la tracción ahí porque tienes más transferencia de peso y tal, pues aquí a lo mejor ya no lo puedes hacer a fondo y pierdes tiempo al final, ¿vale? Entonces, por eso digo que las suspensiones se tienen que centrar sobre todo en hacer que la aerodinámica funcione bien. Luego, en cuanto a las alturas de las suspensiones, pues sí que tienen que ser relativamente amplias porque hay muchos cambios de rasante y ahí sí que tienes que absorber y disipar mucha energía. Que absorben los elásticos, disipan los amortiguadores. Pues ese tipo de cambio de rasante y demás, pues sí que necesitas un rango de movimiento algo pues interesante, ¿no? Entonces sí que puedes hacer algo y es permitir que los terceros elementos, que lo que hacen es funcionar cuando se comprime el eje entero o se expande entero, funcionen de otra manera a los elementos que funcionan ante el balanceo, ¿vale? Es decir, tú lo que puedes hacer es que el Fórmula 1 sea muy rígido ante el balanceo, que no se balancee nada, pero que luego cuando un eje entero se quiera comprimir o se quiera expandir, sea un poquito más suave. ¿Por qué te podría beneficiar esto? Que por supuesto hay que hacerlo con elementos elásticos y con amortiguadores de forma pues como muy coordinada, ¿no? Para conseguir esa sinergia. Pues te puede beneficiar porque si tú necesitas un rango de suspensiones más bien amplio para momentos concretos, luego cuando tienes una recta, tú lo que quieres es que se vaya bajando, es decir, se vayan comprimiendo las suspensiones. Si tú la tienes demasiado rígida, esa compresión, quizá no te beneficie tanto. Entonces, incluso jugando de diferente manera con la expansión y la compresión de los elementos, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo del balanceo y teniendo en cuenta también lo de los cambios de rasante, pues ojo, porque la jugada con las suspensiones en este autódromo concretamente es bastante compleja. Luego también podemos hablar del tema de los frenos, que bueno, es un circuito en el que la frenada no es muy importante, como ya dijimos, pero sí que va a ser importante sobre todo ajustar bien el balance. Si atrasamos el balance con un pequeño toque de freno ya puedes meter el coche en curva, que para algunos puntos te resulta muy interesante, pero quizá para la curva 1, por ejemplo, te beneficie tener un poquito más adelantado. Vas a tener más estabilidad y como es una curva en la que tienes que frenar prácticamente en línea recta hacia afuera y luego atacar la curva, ahí sí que quizá te compense tener el balance un poquito más adelantado, porque como la frenada es tan fuerte, por muy rigidez que tenga las suspensiones, sí que va a haber una transferencia de peso lo suficientemente notable como para que el tren delantero tenga que frenar más que el trasero para hacer un balance general bueno, ¿no? De la frenada, una frenada eficiente al fin y al cabo. Entonces ahí sí que puede ser más importante, pero luego ya tenemos la curva número 4, que también es una frenada importante, pero no tanto, y el resto de curvas son de pegar un pisotón y tirar el coche prácticamente. Entonces ahí prefieres atrasarlo un poquito, porque de esa manera en cuanto pegues el pisotón con un poquito de giro volante, el coche ya se te va a cruzar. Y como a estos coches normalmente les cuesta entrar en curva, ese cruce justo al entrar en curva, pues esto te puede beneficiar bastante. Fijaos en estas curvas, son de dar un pequeño golpe de freno y tirar el coche, que puede parecer muy exagerado, ¿no? Decir, pues oye, que está frenando bastante, sí, pero realmente justo cuando frenas es cuando ya estás queriendo meter giro volante, entonces no es de sostener la frenada como puede ser, por ejemplo, aquí en la primera. Entonces, por eso digo que es muy interesante atrasar el balance, sobre todo para la segunda mitad del circuito y quizá tener un poquito más adelantado para la primera frenada, quizá para la cuarta, pero probablemente la cuarta ya la interpreten como el resto de curvas. Que luego también puedes jugar con otros parámetros, por ejemplo, con el tema del diferencial y con el par motor, ¿no? Ya para terminar un poco hablando del tren de la transmisión. El diferencial pues te ayuda a repartir el par entre la rueda exterior y la interior en una curva, en este caso del tren trasero, porque son tracción trasera, y aquí quizá te interese desbloquearlo en entrada curva para que el coche pues se cruce fácil, a no ser que te hayas pasado con algunos parámetros y el coche sea muy nervioso entrando en curva, que ya digo, esto en Fórmula 1 es muy raro, pero luego también mantenerlo desbloqueado en salida de curva, porque tenerlo muy bloqueado con un tracción trasera lo que puede hacer es que tengas mucho par, que para eso también puedes bajar la ruedita que marca cuánta entrega de par vas a tener cuando vas a salir de curva,
porque si tienes un empuje excesivo probablemente pierdas el coche. Y aquí quizá haya que jugar mucho, sobre todo en el segundo sector. En la salida de la curva 8, que lo dijimos ayer, en la salida de la curva 10 es muy fácil perder el coche, incluso la de la 9 también, porque tenemos unas curvas muy cerradas, estamos metiendo mucho giro de volante cuando hay que empezar a dar gas. Entonces, con tanto giro de volante, dar gas es muy fácil que el coche dé la vuelta, y es el gran problema que tenemos con los coches de este año con este concepto. Entonces, desbloquear el diferencial y luego bajar un poquito el par en ese sector, aunque parezca un poco contraintuitivo, te puede ser especialmente útil, ¿no? O les puede ser especialmente útil a los pilotos de Fórmula 1. De hecho, fijaos que aquí hay algo muy típico en cuanto al giro de volante. Aquí tenemos esa curva que es que es como muy importante, ¿no? Que es la curva número 8. Hacemos pequeñísimas correcciones aquí con el volante que se ven, pero luego la 9, que es la curva fuerte hacia la izquierda, que bueno, es un poco más abierta que la 8 porque era más redondeada, ¿no? Como vimos ayer, pero esto es muy típico, ver aquí correcciones con el volante, que si os fijáis las correcciones son que hay mucho giro de volante y lo quitamos de golpe. Es decir, el coche está girando mucho y no queremos que gire tanto. Es un problema de sobreviraje, el coche tiende a enroscarse, entonces nosotros lo que hacemos es quitar el giro de volante para luego volver a meterlo cuando ya hemos recuperado el control para salir de esa curva. Entonces esto es muy típico. ¿Cómo se soluciona? Pues evidentemente controlando el balance del coche, intentando conseguir más carga en ese tren delantero, pero como es muy baja velocidad, hay muy poca carga aerodinámica ya de por sí, el agarre mecánico pues suele estar bastante limitado, entonces lo que hacemos es decir, mira, no puedo conseguir más agarre en ese tren delantero, lo que hago es tener menos par, que el coche no empuje tanto, y de esa manera pues puedo tener un coche un poquito más equilibrado, ¿no? En salida de curva. Al final si el tren delantero es el limitante, el trasero tiene que estar a la par. O sea, no puedes tener un tren con muy poco agarre y el trasero fomentar el agarre a tope, porque en cuanto desgase el coche se te va a dar la vuelta. Ya sabéis que en Level Up Academy tenéis muchos más cursos para aprender sobre reglaje, sobre Fórmula 1, sobre pilotaje, sobre analizar la telemetría, de todo lo que tenga que ver con automovilismo, tanto real o virtual. Ahí tenéis cursos. Además, podéis estar suscritos el tiempo que queráis. La suscripción son 15 euros al mes, y si queréis estar un mes, si queréis estar 20, ¿vale? Como digo siempre, no hay ningún problema. Mientras la tengáis activa, no tenéis que pagar nada más por nada, no hay que comprar los cursos aparte ni nada por el estilo. Vais a poder acceder a todos los cursos, los masterclasses, la descarga, los certificados, el soporte para dudas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, espero que os haya ayudado a entender este Autódromo José Carlos Pace y sobre todo un poquito más de mecánica aplicada a la Fórmula 1. Agradezco como siempre especialmente a todos los que ya están suscritos a Level Up Academy, y nos vemos después de la carrera de este Gran Premio de Brasil.